Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias a todos por conectarse y participar en la convocatoria. Eh, para mí es un agrado estar hoy día hablando de lo que nos gusta y nos atrae, ciberseguridad y sobre todo en específico Cyber Threat Intelligence. Bueno, la masterclass se llama Una defensa reactiva a proactiva. Potencia tu organización con Cyber Threat Intelligence y es una masterclass que tiene como propósito y objetivo presentar un poco los contenidos que nosotros vamos a revisar en el diplomado de Threat Intelligence y respuesta a incidentes que a realizarse en agosto. Y específicamente hoy día vamos a hablar enfocado 100% en Cyber Threat Intelligence. ¿Ya? Hoy día IR hay algunos ejemplos, pero eso lo podemos dejar a futuro con el otro profesor, con Ronnie Berecín, que es el experto en esa materia. Para entrar en materia, la agenda de la clase es, bueno, primero presentarles un desafío, luego una solución, una aproximación, algo simple, una estrategia de 4 pasos y finalmente, junto con Carlos, vamos a hacer una presentación de cuáles son los contenidos del diplomado. Dicho esto, bueno, ya Fabricio me presentó, así que esto podríamos ir como rapidito. Mi background principal es de oficial de ejército. Soy retirado y no en retiro, es una salvedad importante. Y estoy estudiando bastante en inteligencia, tanto como de la vieja escuela, en la Academia Nacional de Estudios Políticos y también en la Escuela de Inteligencia del Ejército, y también en temas de ciber, ya ahí en el año 2017 con algunos máster y las certificaciones y ciberseguridad en general, y de ahí he estado trabajando como consultor en DreamLab, una vez que salí de la Fuerza Armada, desde el año 2021 hasta la fecha, viendo temas principales, bueno, liderando el equipo de inteligencia y también viendo respuesta a incidentes, investigaciones de fraude, forense y todo lo relacionado más con Blue Team que con Red Team y también ejercicios de simulación. Eso es más o menos lo que me dedico. Feliz de trabajar en DreamLab, una consultora de ciberseguridad de origen suizo, es conocida acá en Chile, es muy entretenido, se aprende harto, buen ambiente de trabajo y hablar desde el lado de la consultoría también uno aprende bastante y gana bastante experiencia, así que súper feliz de estar ahí. Ya, yo soy vieja escuela, así que me gusta el meme. Ah, lo que dijo Fabricio, si necesitan conectar su micrófono, no hay problema y hacemos la pregunta. Para mí es mejor y más dinámico si tienen preguntas y vamos comentando eh, en tiempo real y no hacer solamente el monólogo. ¿Ya? Meme. ¿Ya? Esto podría ser la realidad de alguna organización. O sea, ¿a quién le toca ser hoy día el encargado de CTI? Ya, y acá les presento primero Cyber Threat Intelligence en este momento en Chile. ¿Ya? Por mi trabajo igual en consultoría nos toca un poco trabajar y ver realidades de otros países, entonces yo creo que Chile en general, en Sudamérica, y Chile, Colombia, Argentina podrían ser como los más maduros, pero en específico en Chile, y para mí los que están llevando un poco más la delantera en temas de ciberseguridad, las organizaciones del sector financiero, están mirando bastante Cyber Threat Intelligence. O sea, Cyber Threat Intelligence es trending topic y principalmente enfocado en temas de fraude, ¿ya? Retail, telecomunicaciones, finanzas, seguros, bueno, ahí entra también el sector finanzas, está muy en boga el tema de Cyber Threat Intelligence y podemos sentar en base de que esto es trending topic. Y también por eso yo creo que tenemos una audiencia hoy día importante en la clase. Segundo, un desafío podría ser que mi organización quiera implementar una capacidad de Cyber Threat Intelligence. Y ahí ya comenzamos con ciertos, más que problemas, con ciertos desafíos. Y la pregunta es si estoy realmente preparado. Entonces, algunas personas, puede que lo conozcan, no los conozcan, pero personas que han hecho como colaboración a temas de CTI, Cyber Threat Intelligence, el Capability Maturity Model, que salió el año pasado y este año salió en su versión 1.2.
trabaja en Intel 471, un investigador que tiene hartos research. Lior Rochberger, que es alguien que trabaja en Palo Alto, una research que también tiene hartas investigaciones sobre grupos APT chinos y últimamente ha estado bastante en boga. Y Chan O'Connor, que es uno de los instructores de SANS del curso de Cybercrime de SANS y la certificación que tiene ese curso de la GIAC. ¿Y qué tienen en común? Lo que le quería presentar como desafío es que la mayoría de ellos vienen o de ex veteranos de fuerzas militares o trabajaron en la policía o tienen de alguna u otra forma alguna formación en temas de inteligencia que viene de una agencia o gubernamental o una agencia de las Fuerzas Armadas, ¿ya? En el caso de Lior Rochberger, ella era ex militar israelita y trabajaba en estas unidades con números. Los otros son veteranos son Marines y del FBI. Entonces, la mayoría de las personas que trabajan en CTI en general, en las organizaciones en Estados Unidos, y los que comenzaron a desarrollar las herramientas en Estados Unidos, en Europa, en los países que están un poco más avanzados que nosotros en esta materia, la mayoría vienen desde gobierno, se van al ámbito privado y vuelven después a gobierno, trabajan nuevamente en el sector público y después vuelven al mundo privado y así se mantienen su carrera, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo bueno de esto o lo virtuoso de este ciclo? Es que las personas toman el conocimiento que está en gobierno, que está en el Departamento de Defensa, lo llevan al ámbito privado, ambos comienzan a subir en general el conocimiento y este es un ciclo virtuoso que se va iterando una y una otra vez. Entonces, ¿qué es lo que para nosotros nos presenta como desafío? Que muchas veces nos enfrentamos a conceptos, a marcos de trabajo, incluso a herramientas que ya vienen con esta idea preconcebida, porque al final que la desarrolla son gente experta en estas materias y también la van a utilizar gente que ya también tiene un poco más de manejo con ciertos conceptos, que a veces son pequeñas cosas que pueden hacer una gran diferencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestro desafío es que muchos de los conceptos, las metodologías, como le decía, y los procesos tienen este trasfondo. Y en ciberseguridad y en Chile, en nuestra realidad en Latinoamérica en general, la capacitación o aprender de inteligencia esté muy arraigado en las Fuerzas Armadas, ¿ya? No es como, por ejemplo, en España, donde alguien si quiere especializar o su pregrado quiere hacerlo como un especialista en inteligencia, está la posibilidad de hacerlo. Uno puede ir a una cierta universidad donde tiene la carrera y uno lo puede hacer, ¿ya? Inteligencia de negocio o cualquier otro tipo de inteligencia. Pero acá en Chile no existe eso. Entonces, muchas veces vemos en equipos de ciberseguridad donde personas que eran pentester o eran buenos para hacer OSINT y buscar cosas en Internet, terminan trabajando en inteligencia. Y el problema es que terminan trabajando en inteligencia sin el background de inteligencia. Quizás son buenos pentesters, tienen buenas habilidades ofensivas, tienen unas buenas habilidades como Blue Team, y son muy buenas personas haciendo respuesta a incidentes, pero falta un poquito la otra patita del oficio, del craft, de aprender como analista de inteligencia. ¿Ya? Y aquí la solución es finalmente prepararse como formalmente como analista de CTI. Y el tema es que cómo, o intentarlo, ¿y por qué intentarlo? Porque muchas veces en ciberseguridad, los que trabajan en ciberseguridad, nos vamos a las certificaciones, nos vamos a los cursos que están de los academias que tienen como más renombre, ¿ya? Antes, por ejemplo, S-Council, ya ahora ya no tanto, ahora Offensive Security, pero no hay ninguna, o Blue Tick Labs, Hack the Box, otras plataformas, o SANS, ahí para, si hay, están los recursos disponibles para ir a una certificación SANS, pero el problema es que muchas veces estas certificaciones asumen también un cierto conocimiento o tener algún background. No hay ninguna de las que yo he visto, a veces me preguntan, oye, pucha, me gustaría aprender de inteligencia, ¿qué certificación me recomienda? No hay ninguna como que vaya desde el fondo y comencemos a abordar el tema de inteligencia desde la práctica y desde las bases, ¿ya? Entonces, ahí creo que nosotros detectamos un gap y por eso también está la propuesta de hacer este diplomado para poder ir llenando ese vacío de conocimiento
para partir con una buena base como analista de CTI a alguien que tiene un background ya de ciberseguridad y poder irnos a esta materia con más conocimiento, a esta materia que es un poco más específica. ¿Ya? Entonces, lo que les quiero presentar el día de hoy, en 30 minutitos rápidamente, es qué concepto necesito saber yo como analista de CTI. ¿Ya? Y para eso les traigo 4 conceptos claves que donde enfocar nuestro conocimiento, si queremos partir en CTI y formar un equipo de CTI o incluso formar una capacidad dentro de mi organización de CTI, de Cyber Threat Intelligence, y que tenga una estructura, que tenga un propósito, que tenga un objetivo y que finalmente el esfuerzo que yo voy a hacer y la inversión que voy a hacer en esta unidad de CTI tenga buenos réditos. Dicho eso, primer concepto, el concepto de conciencia situacional. No sé si alguien lo ha escuchado anteriormente, pues ahora está un poco más en boga, ¿ya? Y la conciencia situacional nos vamos a ir a hacer un poquito de historia de dónde sale dónde nace la conciencia situacional. La conciencia situacional nace de un ciclo que se llama el ciclo ODA, que lo inventó este piloto que está acá al lado, el coronel John Boyd, donde él decía primero había un problema durante la Guerra Corea, donde en un momento los aviones de Estados Unidos y los aviones de Norcorea, que eran los aviones rusos, los MiG, tenían las mismas capacidades, ¿ya? Entonces, para lograr la superioridad aérea, usualmente lo que buscaban siempre durante la Segunda Guerra Mundial era un avión mucho mejor que el del adversario para que sea más rápido, tuviese mejor armamento, sea más maniobrable, y eso hace finalmente donde se carga la balanza en un combate aéreo, ¿ya? En el caso de la guerra de Corea, los dos aviones eran súper capaces y estaba más o menos la balanza bastante equilibrada. Era muy poca la diferencia que existía. Tenemos por un lado el MiG, uno de los primeros aviones a propulsión, con motor de reacción, y por el lado los Mustang de Estados Unidos que todavía funcionaban con hélices, pero aún así estaban muy similares. Entonces, se comenzaron a dar cuenta que los combates aéreos no lo estaban ganando los norteamericanos y se dieron cuenta que la solución al problema estaba dentro de la cabina del piloto. ¿Y cuál era la solución? La solución era el piloto que pudiera tomar más rápido decisiones, iba a imponer sobre el adversario su tempo. O sea, al final lo que quería decir esto era que el adversario iba a comenzar a reaccionar a las maniobras que hiciera el otro piloto. Y al comenzar a reaccionar, en algún momento, cuando reaccione, se iba a equivocar eventualmente, y ahí era donde iba a ganar la batalla e iba a destruir al adversario, al enemigo. Entonces, para hacer que esta decisión, ese proceso de toma de decisiones, fuera un poco más rápido, este coronel de la Fuerza Aérea, John Boyd, inventa este ciclo, que es el ciclo ODA, que es observar, orientar, decidir y accionar. Y él dice que postula que el que realice este ciclo lo más rápido posible va a ser el que pueda poner su tempo contra el adversario y eventualmente ganar la batalla. ¿Ya? Entonces, ¿qué le pasa? Se termina la guerra de Corea y se dan cuenta que este ciclo funciona bastante bien. Y se comienza a acuñar el concepto de conciencia situacional basándose en este ciclo. ¿Por qué? Porque cuando este ciclo su fundamento era poder tomar decisiones rápidas, ¿ya? Poder observar y orientar, decidir y accionar rápidamente para poder ir más rápido que nuestro adversario. Entonces, lo que postula esto, y cuando lo llevamos a ciberseguridad, es comprender, proyectar y accionar. En ciberseguridad muchas veces el tiempo es oro. O sea, si yo estoy, por ejemplo, viendo una serie de alertas en mis soluciones de seguridad, en mi SIEM, y si yo tengo la conciencia situacional y logro observar y orientarme de lo que está pasando acá, tengo el conocimiento necesario, voy a eventualmente decidir y accionar más rápidamente y efectivamente. O sea, si yo tengo, por ejemplo, un analista N1, donde estoy todas las semanas haciéndole un briefing bueno de inteligencia y le digo cómo se comporta la amenaza, qué es lo que tú eventualmente podrías estar viendo en tu SIEM, y qué es lo que va a pasar después, ese analista va a tener esa conciencia situacional y eventualmente va a tomar mejores decisiones para cuando tenga que reaccionar. ¿Ya? Entonces,
El concepto de conciencia situacional es clave en Cyber Threat Intelligence porque es aquí donde se basa y se justifica la existencia de tener Cyber Threat Intelligence. O sea, a mejor información voy a tener mejores tomas de decisiones. Entonces, la conciencia situacional me va a ayudar a evaluar mejor la amenaza, a mejorar las capacidades de monitoreo y eventualmente mis capacidades de detección y reducir los tiempos de respuesta a incidentes. Y también me va a permitir generar, por ejemplo, ir a buscar amenazas eficientemente, o sea, hacer una cacería de amenaza con información que me sirva para realmente encontrar la amenaza. Muchas veces nosotros hacemos cacerías de amenaza y puede ser que no encontramos nada, nuestra hipótesis no funciona tanto porque quizás no le estamos entregando la inteligencia necesaria para hacer eficiente y efectiva esa cacería de amenaza. Entonces, conciencia situacional nos quedamos que es un concepto que viene desde de la guerra Corea y que finalmente es que mientras yo mejor informado esté, mejores decisiones y más rápido voy a poder actuar. Es un poquito ahí como el eslogan de de la radio Bio Bio, el que no esté informado no puede tener opinión. Es como más o menos así. ¿Ya? Si tienen preguntas, me las pueden hacer. Ya. Seguimos con el siguiente concepto, Cyber Threat Intelligence. Cyber Threat Intelligence, primero vamos a hablar de qué es inteligencia. Nuestra ley, la 19.974, del 19 de octubre del 2008, del sistema de inteligencia, donde se basa toda nuestra eh, legislación de inteligencia hasta el momento en Chile, habla que la inteligencia la define como el proceso sistemático de recolección, evaluación y análisis de información, con el propósito de producir conocimiento útil para la toma de decisiones. Entonces acá podemos sacar lo que está en negrita, que finalmente es lo que nosotros hacemos con el ciclo de inteligencia, después lo vamos a ver más adelante, pero es tomar información, analizarla, evaluarla y tomar decisiones en base a esa decisión. Y como la versión corta de esta definición, la inteligencia la vamos a definir como conocimiento útil para la toma de decisiones. ¿Ya? O sea, para yo poder tomar, independiente de que si este conocimiento puede ser incompleto, puede ser parcial, o sea, lo mismo incompleto, eh, es algo de información que alguien la tomó en fuentes que son fidedignas o que les cree que tiene una buena base, la analizó de cierta forma, la pudo comparar, la pudo eh, generar algún producto de inteligencia bueno basado en alguna metodología de análisis y en base a eso yo voy a poder tomar una decisión. ¿Ya? Muchas veces en inteligencia se habla de algunos conceptos, por ejemplo, es muy importante que la inteligencia sea oportuna. Que la inteligencia sea oportuna se refiere a que independiente de que si yo llego mañana con un informe perfecto con mi jefe, con todas las fuentes de datos y con toda la información necesaria para poder tomar la mejor decisión, pero mi jefe necesita esa información hoy día, mi inteligencia no está siendo oportuna. Entonces, a pesar de que mi inteligencia sea muy completa, con muy buena calidad en las fuentes, no estoy cumpliendo la oportunidad de la inteligencia que yo quiero entregar y finalmente no cumple el objetivo que es para tomar la decisión. Entonces, la inteligencia tiene que ser de esa forma, es como una delgada línea entre lo perfecto y lo bueno, pero finalmente lo que yo necesito es que sirva de alguna u otra forma para tomar una decisión lo mejor posible. Dicho eso, la inteligencia es más cotidiana de lo que nosotros creemos. Por ejemplo, cuando nos levantamos en la mañana y vemos qué tan abrigados vamos a ir, dependiendo del día, cómo está ahora en invierno, si llevamos paraguas, impermeable o abrigo, nosotros hacemos inteligencia. Tenemos una fuente de datos que es el reporte meteorológico, vamos a ver ese reporte meteorológico, vemos cómo va a estar el clima, analizamos esa información y tomamos una decisión de si llevo paraguas o no. ¿Ya? Lo mismo, por ejemplo, lo hacemos cuando utilizamos la ruta en Waze, sabemos cuál es la fuente de datos, que en este caso Waze, sabemos la ruta que nosotros tenemos que tomar, Waze nos provee de la información de cómo está el tráfico y tomamos la decisión de a qué hora salir, cuál ruta elegir o cómo movernos finalmente. ¿Ya? Entonces, nosotros, con este ejemplo, lo que quiero llevar a ustedes es que la inteligencia es mucho más cotidiana de lo que a nosotros parece, es algo que nosotros
tenemos durante el día y es finalmente porque al ser humanos estamos constantemente tomando decisiones. Siempre estamos evaluando información para tomar decisiones. Y sobre todo si estamos en perfiles como más operacionales o estratégicos, donde hay gente a cargo o se participa en el proceso de la toma de decisiones, participar y tener inteligencia debería ser un pilar fundamental para estas decisiones y sobre todo cuando estamos trabajando en decisiones de ciberseguridad, evaluación de algún presupuesto de ciberseguridad, cómo vienen las amenazas de aquí a 3 años, qué es lo que yo debería implementar en mi organización para poder contrarrestar las nuevas amenazas que se vienen, el uso de inteligencia artificial, por ejemplo. Eso yo lo puedo suplir a través de inteligencia. Y finalmente voy a tomar información, procesarla, consumirla y tomar mejores decisiones. Dicho eso, ¿cuál es la definición del concepto de inteligencia? Vamos a ver un concepto básico para hablar de inteligencia ciberamenaza. ¿Ya? Cuando hablo de inteligencia ciberamenaza, me refiero a Cyber Threat Intelligence, sería como la traducción más aproximada, y no me estoy refiriendo a ciberinteligencia, que muchas veces se confunden los conceptos, pero habla de dos cosas muy, muy distintas. El Cyber Threat Intelligence se enfoca 100% en estudiar las amenazas y cómo las amenazas impactan las organizaciones. A diferencia de cuando yo hablo de Cyber Intelligence, estoy hablando de que estoy utilizando el espacio cibernético para producir inteligencia. ¿Ya? Esa es como una salvedad, a veces puede producir un tipo de confusión. ¿Ya? Entonces, disculpe, ahora sí. Ya, retomando. Entonces, Cyber Intelligence se va a enfocar 100% en las amenazas y cómo va a ser su impacto en las organizaciones. Y la relevancia de CTI, como ya lo había mencionado, primero, el defensor mejor informado y el concepto de Threat Informed Defense, donde se desprenden varias otras cosas, como por ejemplo los mismos ejercicios de Red Team, cuando yo evalúo unas TTP y trato de emular una amenaza, habla también del Threat Informed Defense, porque de alguna u otra forma, en base al estudio de amenaza, yo estoy modelando un adversario y ese adversario lo enfrento contra mi organización y me evalúo qué tan bien están mis controles en caso de que este adversario venga a golpearme. También produce mejoras en la seguridad de las organizaciones basada en el estudio de esta amenaza, siempre en la evaluación del riesgo, cuando yo evalúo las vulnerabilidades y las amenazas que pudiese tener, voy a poder producir mejores controles porque me voy a estar anticipando a lo que podría eventualmente venir a golpearme. Y mejora la capacidad de respuesta de los equipos que ejecutan las operaciones de ciberdefensa, que es lo que les comentaba al principio, que a una mejor conciencia situacional, mientras mejor esté preparado mi analista, mientras sepa si, por ejemplo, a la empresa hermana mía o vecina le acaba de pegar un ransomware que entró por de X forma, luego generó persistencia de Y forma y logró exfiltrar datos de Z forma, yo voy a poder tomar esa información, llevarla a mi organización y ver, oye, si el ransomware de al lado le pegó así, así y así, ¿qué tal? ¿Tan bien estamos? ¿Dónde podemos aplicar otro control? ¿Dónde hay que hacer cierto ajuste para mejorar y que este mismo adversario no venga por nosotros el día de mañana? Eso es lo que busca hacer el Cyber Threat Intelligence y finalmente aporta 100% a la conciencia situacional. ¿Ya? El conciencia situacional sale bastante en la presentación porque es la piedra angular en lo que se basa y por qué se justifica tener una capacidad de CTI. Justificación de tener inteligencia de amenaza en una organización. Primero, las amenazas están en constante evolución. Así como la tecnología sigue avanzando, las amenazas hacen lo mismo y también hay que entender un concepto de cómo funcionan las amenazas. Nuestro principal adversario en este momento son los Estado-Nación y los grupos que son cibercriminales. Y los dos grupos, tanto Estado-Nación como cibercriminales, son grupos que tienen gran cantidad de recursos detrás. O sea, no hay que imaginarse ya al hacker sentado con el gorrito y en un subterráneo con una luz media tenue, sino que estas son empresas, así como la empresa consultora donde yo trabajo, es lo mismo, la misma estructura. Hay gente que se dedica al código, hay gente que se dedica al despliegue, hay gente que se dedica a generar el acceso inicial. O sea, hay especialistas y grupos, y porque finalmente el cibercrimen deja dinero. Y al tener réditos, al tener dinero, finalmente es un negocio que
va a permitir a gente subsistir y por eso esto va a seguir y va a estar en constante evolución y cada vez va a ir desarrollando más herramientas para poder venir a atacar. ¿Ya? La buena noticia es que tenemos también herramientas para poder contrarrestarlo. Entonces, ¿cuál es el cambio de paradigma que nosotros tenemos que apuntar? Primero a pasar de la defensa reactiva, que en un nivel de madurez de una organización donde ya tiene unas soluciones de seguridad implementadas, tiene un gobierno de ciberseguridad, tiene algunos controles, pasar de esa defensa reactiva que yo soy capaz de levantar el escudo cuando ya recibí la primera flecha o la primera piedra y después vuelvo a levantar el escudo, a una defensa proactiva, o sea, ya anticiparme a lo que podría hacer el adversario y los controles que él podría evadir para golpearme. Entonces, la defensa proactiva primero está enfocado o muy enfocado en la mejora de la capacidad de respuesta a través de la conciencia situacional, ser más rápido al estar mejor informado y esta conciencia situacional se alimenta de qué tanto conozco a las amenazas y el entorno, lo que está pasando alrededor, si a las empresas de al lado le están pegando o no, y saber también cómo esa amenaza se podría comportar. Saber siempre si la amenaza entra por tal puerta y sé que este el grupo APT que me está pegando, probablemente va a haber dejado persistencia de esta forma o va a ir a buscar tal recurso dentro de mi infraestructura. Y ese conocimiento de la amenaza está dado por inteligencia de amenazas buscando dentro del espacio de ciber, proteger a la organización mediante la detección y la mitigación de esta amenaza, principalmente la detección. Tercer concepto, los niveles de inteligencia de ciberamenaza. Vamos a entrar acá. Primero, antes de hablar de inteligencia, hay un proceso en convertir inteligencia. Ya les había comentado un poco de que nosotros recolectamos, analizamos y procesamos y después tenemos inteligencia ya útil. Primero tenemos datos. Los datos son la mínima unidad de información y no es irrelevante para la toma de decisiones. Es irrelevante para la toma de decisiones. ¿Ya? O sea, es una unidad aislada de información, que es un dato que no tiene contexto para poder procesarlo y decir un poco más de qué es lo que estoy hablando. Entonces ahí paso a la segunda nivel, que es información, que a mí me gusta esta fórmula, que información es datos más contexto más un conocimiento. ¿Por qué? Porque aquí ya yo le estoy agregando un contexto. La información ya es clasificable y está en un formato que lo puedo consumir. Ya hubo un proceso ahí como de ETL y que ya esto lo puedo masticar un poquito más. Esa unidad mínima que era el dato, que lo tomé, le di este contexto, le di cierto conocimiento que yo podría albergar y cuando yo junto esta gran pila de información que está clasificada y en algún formato consumible y lo comienzo a analizar, obtengo inteligencia basándome en esto. Y en la inteligencia siempre va a ser información que ya está verificada, lo analizo y lo relaciono y que me permite tener una conclusión para tomar decisiones. Entonces, siempre existe este proceso de datos, información e inteligencia. Entonces, si esto lo llevamos a un ejemplo de la vida real, el dato sería la detección de dirección IP, pero sin contexto. Yo le digo, hay una dirección IP. Pongámonos en el caso de una lista, un N1 que le está pasando información y dice, mira, tengo una dirección IP. Y esa dirección IP, yo voy y le entrego información a esa dirección IP y le agrego un contexto. Primero, el contexto es que la IP interna está haciendo una conexión a un servidor externo, que no debería estar realizando eso. Entonces ya el analista debería tener hay algo aquí que no está bien, y después yo le entrego conocimiento en base a inteligencia que tenga, inteligencia fuente abierta, voy ahí a Virus Total o a BIOS IPDB o los repositorios que conocemos, y le entrego conocimiento basado en que ese servidor está relacionado a un grupo APT. Entonces ya esa información, ese dato que era la dirección IP, le di contexto, le di un conocimiento y eso ya me permite tomar una conclusión y finalmente una decisión. Entonces ahí nuestro analista N1 que tenemos ahí de ejemplo, lo que decide es que lo clasifica como malicioso y bloquea la IP y inicia una respuesta a incidente basándose en esto. Ahí van a revisar por qué se estaba
tratando de conectar a este servidor de mando de control una IP interna. Entonces, ahí tenemos un ejemplo práctico de cómo un dato, cómo es información y cómo es inteligencia y la importancia de poder entregarle contexto. Muchas veces, uno de los grandes problemas que hay en inteligencia es que la información carece de un contexto adecuado. No está esa como dónde lo encontraste, por qué lo pillaste, y hay varios esfuerzos para hacer eso y convertirlo en algo que sea consumible finalmente. Cuando hablamos ahí de inteligencia accionable, que es otro concepto, se refiere a esto. Es como entregarle el contexto y saber de dónde realmente viene la información. ¿Ya? Y dicho eso, ya teniendo la diferencia entre datos, información e inteligencia, existen niveles de CTI. Los vamos a dividir los niveles de CTI de acuerdo a su duración y el nivel dentro de la organización, estratégico, operacional y táctico. Ya, primero tenemos la de alto nivel y de corta duración, que es la inteligencia operacional. Aquí vamos a ver 4 niveles. Van a ver también algunos otros ejemplos donde hay 3 niveles. Aquí vamos a ir a los 4 niveles, que es un poquito como va a desmenuzar un poco más estos niveles de inteligencia. Primero, la inteligencia operacional, que es de alto nivel, pero de corta duración, que tiene detalles sobre la ejecución de posibles ataques. Esto es lo que está pasando en tiempo real. Por ejemplo, lo que yo les comentaba, de si a la organización vecina le están pegando, eso es inteligencia operacional, porque yo voy y busco qué es lo que pasó ahí, cuándo fue el incidente, cuáles son las características del incidente, y lo que busca esta inteligencia es como tratar de prevenir posibles ataques. Esta es la inteligencia operacional, definida de esa forma, es la más difícil de encontrar. Eh, Otro ejemplo podría ser alguien que esté dentro de un grupo, este igual es como, difícil que ocurra, pero alguien que esté infiltrado a tal punto en un grupo que sepa que ya está atacando, que están buscando blanco, alguien que esté participando, por ejemplo, en un grupo de ransomware y que esté ahí, o también la inteligencia que nosotros encontramos cuando alguien está vendiendo un acceso en un foro de la dark web, por ejemplo, a una organización y que dice, estoy vendiendo un acceso a VPN Cisco, a una institución financiera en Chile. Ahí yo me refiero a inteligencia operacional. O sea, puedo prevenir un ataque que sería eventualmente o que tiene una alta probabilidad de ocurrencia. Luego de eso, si aumentamos en el mismo alto nivel y a la larga duración, tenemos la inteligencia que es la estratégica. La inteligencia estratégica habla sobre el potencial impacto de la amenaza en la organización. Y aquí es donde nosotros tenemos que tratar de subir un poquito el nivel de la inteligencia y hablarle como hablaríamos a un C-level, a un directorio, de cuál es el potencial, no tan técnicamente de cómo me van a venir a pegar, sino que finalmente qué es lo que le va a pasar a la organización si esto ocurre. ¿Ya? Tratar de ahí de convencer de alguna u otra forma a través de riesgo y impacto al jefe y al tomar decisiones y al que finalmente maneja la billetera de la organización. Y después, si nos vamos al otro lado de este cuadro, a bajo nivel, tenemos la inteligencia técnica. Y aquí está la inteligencia sexy, como a veces le dicen, que es cuando los típicos indicadores de compromiso que nosotros compartimos, ¿no? Muchas veces los indicadores de compromiso son útiles, es súper bueno y de ahí parte todos los procesos de inteligencia, pero tienen poco valor en el tiempo, ¿no? O sea, para un atacante cambiar una infraestructura es rápido, no requiere tanta habilidad técnica. Usualmente un ataque va a venir ya con más de un dominio utilizando, la infraestructura va a tener varias IPs, no solamente una. Entonces, para el atacante no es tanto esfuerzo cambiar y por eso existe la pirámide del dolor y otros marcos de trabajo para evaluar eso. Pero la inteligencia técnica es lo que hasta en este momento yo creo que la mayoría de las organizaciones están trabajando entre una inteligencia táctica y técnica. Se comparte harto IOC, pero no se hace el trabajo posterior de cómo, por qué esta amenaza está haciendo lo que está haciendo. Acá ya tengo la punta de la lanza de esta amenaza, sé su infraestructura, tengo su indicador de compromiso, sé que está en su servidor y mando de control, pero hay que ir un poquito más allá y tener un poco más de conocimiento de la amenaza. Y ahí entra la inteligencia táctica que va a evaluar eso, a saber cuáles son las tácticas, técnicas y procedimientos de la amenaza, cómo se comporta, qué más hay más allá de ese indicador de compromiso de inteligencia técnica. Acá el llamado a entender estos niveles de CTI es que no solamente nos tenemos que quedar en la inteligencia técnica, sino que hay que tratar de también abarcar sobre todo estas dos. Una, para poder
convencer a la organización de que tenemos que remar hacia un sentido específico, y lo otro también tener este conocimiento de las TTP, de cómo se comporta el adversario, porque eso es lo que me lleva finalmente a ser proactivo. La inteligencia técnica me va a alimentar con los datos necesarios para ir a conocer a mi adversario, ponerlo frente a mi organización y ver qué tan preparado estoy para combatirlo. Y como cuarto y último punto de esta posible solución que les quería presentar, existe el proceso de inteligencia, ver la inteligencia como un proceso. Hay un concepto que ahora se está viendo un poquito más, si ustedes ya están más metidos en el mundo de CTI y han visto el CTI CMM, que es como un CMM de Capability y Maturity Model. Ahí ya está hablando de si las organizaciones tienen un programa de inteligencia de ciberamenaza y que esto se define como un plan para poder implementar la capacidad de inteligencia de amenaza. Es como, yo quiero hacer inteligencia, pero necesito algo que me ayude a ordenar la casa. Y para ordenar la casa, lo mejor es el ciclo de inteligencia, que es el archiconocido. Este es el ciclo de inteligencia de la OTAN, que es de 4 pasos, que es donde dice que hay una dirección de esfuerzo de obtención, después voy a obtener esa información, la analizo y produzco el entregable de inteligencia y después lo difundo. ¿Ya? Este ciclo de inteligencia de 4 pasos de OTAN, que es archiconocido en el mundo militar, se reestructuró un poquito para el ciclo de inteligencia de amenaza y entrega este paso, que en lo personal encuentro que es muy vital y que también este ciclo de inteligencia debería tenerlo, que es el de la retroalimentación, que es finalmente saber qué tan buena es la inteligencia que yo estoy entregando y si está sirviendo o no al tomador de decisión, sea en el nivel que sea. Yo puedo creer, por ejemplo, que estoy entregando un reporte de inteligencia súper bueno, pero en verdad el que lo consume y quien es mi cliente interno de este reporte resulta que no está cumpliendo el objetivo, o llega y pasa y no se ve. Entonces, es muy importante que dentro de los ciclos de inteligencia, cuando ustedes adopten estos planes, este proceso, incluir este proceso de retroalimentación con todos los productos que ustedes tengan. ¿Qué es lo que dice este ciclo? Es una forma rápida de tener una estructura de proceso para implementar una capacidad de inteligencia de ciberamenaza dentro de una organización. Primero, planificar qué es lo que yo tengo que ir a buscar, levantar requerimientos de inteligencia y saber qué es lo que hay que ir a buscar, basándose en entrevistas, en ir a hablar con quien va a recibir la información, con nuestros interesados de recibir inteligencia, saber qué es lo que ellos esperan del equipo de inteligencia y qué es lo que en este momento nos apremia o nos aprieta un poco el zapato. Luego de eso, realizar la obtención y verificar las fuentes. Acá es donde yo planifico, en base a mi presupuesto, por ejemplo, qué feed yo puedo comprar, qué plataformas me puedo conectar, y también la no menospreciada inteligencia de fuente abierta, que también cubre harto de las necesidades que pueda tener en esta planificación. Luego yo analizo y produzco la inteligencia. Acá ya sí entramos un poquito más al oficio de inteligencia para poder, sobre todo, tener métodos que me permitan generar hipótesis, evaluar esas hipótesis y también poder relacionar eventos que están pasando. Esos son como los grandes desafíos que podría tener un analista en esto. ¿Ya? Si hay eventos que están pasando, por ejemplo, sacar las mismas conclusiones de qué es lo que podría pasar con la escalada de la crisis en el conflicto ahora que hay en Medio Oriente, cómo nos podría afectar. Chile está un poquito alejado, sacar conclusiones en base a qué es lo que podría ocurrir de eso. Y finalmente, difundir la inteligencia en algo que sea procesable por las personas, que sea entendible. No saco nada con entregarle a alguien, a un tomar decisión estratégico, a un gerente, un informe técnico de 80 páginas que puede estar impecable de cómo hicimos reversing a un malware, pero no es lo que busca o lo que espera, o no, quizás no lo va a entender, quizás ya se alejó hace rato de la Matrix y lo que necesita es algo más que hable de impacto, que hable más de riesgo, basándose en ese mismo informe de reversing que hicimos de 80 páginas. Y como ya le había adelantado, el paso de retroalimentar siempre este proceso para que tengamos este entendimiento si nuestra inteligencia es realmente buena como creemos que es. ¿Ya? Otro meme, para no perder la costumbre del meme. ¿Ya? E importancia de los requerimientos de inteligencia. Muchas veces las organizaciones parten haciendo inteligencia, ya voy a hacer inteligencia, pero
¿qué es lo que voy a buscar? Pues, no, pucha, lo que me tinca que es bueno o que podríamos necesitar. No, eso hay que cambiarlo y hacer este plan, este programa de inteligencia y ponernos de acuerdo de qué es lo que nos importa ir a buscar. Ya, y finalmente, para ir ya cerrando, me quedan 3 minutitos. ¿Cómo implementar una capacidad de STI? Un corto breakdown de cómo implementarlo. Primero, establecer un programa de inteligencia. Esto es fundamental y es clave. Cualquier capacidad de inteligencia, por mínima que sea, aunque sea una o dos personas dentro de un equipo de ciberseguridad, tiene que definir y priorizar sus requerimientos de inteligencia, tiene que diseñar los entregables, saber cómo van a estar armados, cómo va a ser mi reporte, si mi reporte lo entiendo o no, quién lo va a recibir, y establecer un proceso de mejora continua, la retroalimentación. Siempre estar preguntando, ¿está siendo útil o certera y oportuna la inteligencia que estoy creando? Después, implementar una Threat Intelligence Platform. Necesito yo implementar mi cerebro donde voy a meter toda esta inteligencia. ¿Por qué? Muchas veces pasa de que el conocimiento queda en el analista que atendió cierta incidente o cierto evento, y si es justo ese analista no está o no está de turno o está de vacaciones, X cosa, no puede quedar el conocimiento en la cabeza de ese analista, tiene que ser vaciada en alguna plataforma de inteligencia donde todos puedan acceder y ir a consultar esa inteligencia para que así nosotros podamos relacionar los datos y sacar mejores conclusiones. Esta Threat Intelligence Platform tiene que establecer esa base de conocimiento que les decía, correlacionar la información y también idealmente servir como el medio de difusión. Desde ahí mismo sacar la inteligencia para que llegue y estemos trabajando con una plataforma y no múltiples plataformas. Acá hay varias plataformas open source, incluso si ya nos ponemos más austeros y rústicos, podría ser un buen Excel, podría ser un buen Obsidian o una plataforma Confluence, por ejemplo, o las herramientas de código abierto, un MIS, un OpenCTI, y también las que ofrecen las otras marcas que me sirva para poder tener todo mi repositorio centralizado de inteligencia. Y finalmente, lo más importante, tener un equipo entrenado. La calidad de la inteligencia depende de qué tan entrenado está mi equipo, qué conocimiento tiene mi equipo. Si yo le paso a alguien un malware para que por favor obtenga los indicadores de compromiso ahí, depende 100% de qué tan preparado está esa persona para poder hacer el reversing o la sandbox que conozca, o poder sacar inteligencia útil 100% de cuáles son las capacidades y los conocimientos que tenga. Este entrenamiento de equipo también tiene que buscar fomentar la innovación y porque las amenazas, como habíamos dicho, siempre van a estar en esta constante evolución. Sin o no ir en desmedro de que cada vez que nosotros vayamos entrenando tenemos que ir actualizando el conocimiento, y sobre todo el que trabaje en inteligencia tiene que estar leyendo todos los días sobre cómo se están comportando la amenaza, cuáles son las tendencias, tener siempre ese panorama y esa conciencia situacional de qué es lo que está pasando alrededor para poder ser el experto, entre comillas, de inteligencia. Y inteligencia como un marco de trabajo. Otra también clave para poder implementar, que es un concepto que viene de la defensa, que es ISR, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, que lo que busca es como ordenar un poco las capacidades de inteligencia que pueda tener una organización. Primero, tener una capacidad, una cajita de inteligencia que hable del conocimiento de la amenaza, tener una capacidad de vigilancia, que es monitorear la amenaza, Data Risk Protection, monitorear el perímetro, monitorear las vulnerabilidades que pueden existir, y también tener una patita de reconocimiento, tener la capacidad de ir a pegar un poco, no hackback, pero ir a ser capaz de investigar, reconocer. Si yo encuentro una infraestructura, poder ir a hacer algún reconocimiento que me podría dar un poquito más de información. Si encuentro el panel de mando y control de un stealer que me comprometió, ir a ver ese estilo, cómo está funcionando, puede ser que me encuentre cuáles son las víctimas, y puede ser que me encuentre más víctimas de mi organización, tener esa capacidad un poquito más de ofensiva y de ir a pegar. Entonces, con estas capacidades, con este marco de trabajo, yo podría adecuar cuáles podrían ser las capacidades mínimas que tendría que tener mi equipo de inteligencia. Independiente de que si solamente por presupuesto o por el tamaño de mi equipo me da solamente para inteligencia, pero siempre tratar de tener estas dos patitas más.
Finalmente, ¿de qué trata tratará el diplomado? Primero vamos a ver dentro de inteligencia, porque también está lo que le decía de Ronnie, que es 100% respuestas de incidente, y también con Rodrigo una mirada, una visión más estratégica de cómo lidiar con la implementación de esta capacidad de inteligencia. Vamos a ver qué es un programa de inteligencia, vamos a bastante trabajar con el conocimiento del adversario, cómo generar inteligencia accionable, llegar a esos productos que sean buenos y a través de herramientas para analizar la información y procesarla. Y finalmente, harta práctica, harto laboratorio, pero sin meter miedo, sino que esto es progresivo. Y dejo a Carlos que les va a presentar un poquito más de... Gracias, Omar. Bueno, yo estaba mirando tu presentación. Gracias por la presentación, Omar. No sé si alguien tiene alguna pregunta, la puede dejar en el chat mientras tanto. Y hay una reflexión base. O sea, hoy día están pasando varias cosas en el ámbito de ciberseguridad y en general hay un déficit de profesionales más especializados en el área. Se hablaba hace un tiempo atrás de 28.000 profesionales que se deberían capacitar para poder cubrir demandas actuales y futuras. Entonces, nosotros, y empezando a conversar un poco respecto al diplomado, nosotros hemos creado en educación profesional varios diplomados que tienen que ver con ciberseguridad, entre estos el que hoy día estamos presentando, que es un diplomado que creemos que va a venir a cubrir un espacio bien importante dentro de los equipos que van a estar respondiendo a los incidentes, así que está súper alineado con la agenda actual también. Yo trabajo para el CTUC. El CTUC es una unidad de estudios de TI de la universidad. Aquí quería pasar muy rápidamente porque los quería, a través de los estudios que hacemos, que es el Estudio Nacional de Ciberseguridad, tenemos información respecto a temáticas que están pasando en el área en sí, como dice el nombre. Y aquí hay un gráfico que me llamó la atención. Hoy día las organizaciones tienen varios desafíos en ciberseguridad. El primero de ellos, claramente, el presupuesto, que tiene que ver mucho también con el awareness que tiene la temática dentro de la organización, o sea, cómo permea esto y cómo em, el ámbito de ciberseguridad se posiciona dentro de un contexto empresarial donde generalmente estamos presionados por el presupuesto y tenemos que empujar para poder sacar iniciativa adelante. Y capacidades, habilidades adecuadas del equipo de profesionales del área de ciberseguridad ocupa el segundo lugar. O sea, yo creo que estar capacitándose, estar viendo, estar asistiendo a charlas, a masterclasses para poder después especializarse en un ámbito es súper válido para cubrir esta brecha que tenemos hoy día. Así que bueno, les dejo esa invitación. Primero que todo, antes de pasar a mostrar el diplomado, en nuestra página web se pueden registrar y ver información gratuita que tenemos en los benchmarks. Y en educación profesional, ya mostrando un poco y aterrizando la temática, tenemos varios programas, como les contaba, pueden buscar ahí los diplomados, hay muchos diplomados en TI, ciberseguridad y otras temáticas también. Y el diplomado en particular que presentó hoy día Omar tiene que ver con inteligencia ciberamenaza y respuesta de incidente, que tiene varias miradas. Bueno, aquí están temas más administrativos, por ejemplo, la fecha de inicio va a ser ahora en agosto, finales de agosto, esperamos que se inscriban, esperamos que varios de las personas que están conectadas acá tomen la decisión de poder elegir un ámbito más innovador, podríamos decirlo así. La modalidad es online con clase en vivo, o sea, una dinámica muy parecida a esta, pero con clase extendida y con una plataforma documental en donde podemos acompañarlos también en tener contenido para educarse y poder mejorar profesionalmente. Y los horarios son vespertinos en general, ¿verdad? Así que ahí están los valores. Lo importante es que puedan, en el caso que estén interesados, escribirnos y obviamente esto se pueden ver posibilidades de pago, etcétera. O sea, ahí la parte administrativa la revisa también el equipo de educación profesional. Como habló Omar, también hay cuatro cursos. Aquí, bueno, hay un urso, hay tres cursos y un urso. No, pero en realidad son cuatro cursos. El primero tiene que ver, como decía Omar, entregar como las partes más generales respecto a la inteligencia de ciberamenaza. Después se hace un doble clic. Ahí habló Omar de Ronnie y también otros profesores que van a hablar, por ejemplo, de liderazgo de equipos de ciberseguridad que tienen un rol más ejecutivo dentro de organizaciones para poder inspirar y enseñar estrategias para poder liderar. Así que el contenido está completamente indicado acá en la página web, por eso es importante que revisen el link que le enviamos, vean si el contenido hace fit con lo que ustedes quieren también. También es importante mencionar eso, o sea, uno finalmente toma la decisión respecto a lo que está dando vuelta en el mercado,
quiénes están mejor posicionados como entidades educacionales. En la Católica, afortunadamente, tenemos un equipo de profesores para este diplomado en realidad de lujo, así que los invito también a revisar los equipos y los profesores también con los que estamos iniciando este diplomado en particular, ¿ya? Eso quería compartirles. En el chat creo que compartió Fabricio el link y tenemos ya una pregunta que creo que tenemos unos minutos para ver si la puede responder. Buena tarde, consulta. ¿El contenido del diplomado está asociado con alguna certificación? Creo que en este no. No está asociado a ninguna certificación oficial, pero sí se van a ocupar, esperamos, plataformas particulares para poder mejorar la experiencia educativa para los laboratorios principalmente. Una de ellas es Blue Teams, que también se está ocupando hoy día para poder hacer este tipo de laboratorio y simulaciones. Ahí Omar probablemente le pueda contar más al respecto, pero no hay ninguna certificación oficial que está asociada en el diplomado, ¿no? Eso también, claramente, si en algún diplomado o en algún punto hubiera una certificación, claramente subiría el precio también el costo de los diplomados, pero en este caso no está como dentro del programa. No sé si hay alguna otra pregunta de algún otro asistente. Y, mientras tanto, profesor, quiero bueno, darle las gracias al profesor Omar Fuentes por su presentación, a usted, profesor, también por esta detallada explicación del programa. Eh, Mientras tanto, como usted bien dijo, dejamos algunos datos de contacto y el enlace al programa para que lo puedan revisar más en detalle, más en profundidad, si es de su interés. Y también queremos contarles, em, queremos invitarlos a que puedan seguir nuestras redes sociales para que puedan informarse a través de ellas de las próximas actividades que vamos a tener, de los programas que tenemos, cuáles pueden ser de su interés y contarles que esta charla fue grabada en su totalidad y durante los próximos días les vamos a enviar a través del correo electrónico con el cual se inscribieron una carta para que puedan acceder al video de esta masterclass y de igual manera a nuestras redes sociales para que puedan seguir revisando el contenido de educación profesional y también los datos de contacto del equipo de admisión para que puedan hacer todas las consultas que ustedes tengan, ya sea de los programas o de la parte más administrativa de ellos. Em, con respecto a las preguntas, bueno, el profesor Carlos ya leyó la que habían dejado. Profesor Omar, no sé si usted tiene algún último comentario de cierre que quisiera agregar. Nada por mi parte. Muchas gracias nomás por Ahí veo la que asistencia. Abraham agradeció No, también a Omar por la instancia y el equipo de la universidad. Esta instancia la hacemos constantemente, como decía Fabricio, en las redes sociales, sobre todo en LinkedIn, estamos publicando constantemente webinars, así que ahí lo invitamos a que sigan a la página de Educación Profesional UC y puedan asistir a más webinars como de este estilo. Pero en particular en este caso el CTI o el Cyber Threat Intelligence es un tema que podríamos decir un poco que nuevo, pero es interesante desde el punto de vista de cómo preparamos a los equipos para responder efectivamente con inteligencia, como decía Omar, los incidentes que hoy día no son pocos. Así que todos bienvenidos y bienvenidas a sumarse al diplomado y espero ver a más gente matriculándose en el diplomado que les mostraba anteriormente. Eso, bueno, agradecer a todos por su participación, por su asistencia. Profesor Omar, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y por su presentación. Profesor Carlos también por su compañía. Y los dejamos invitados y nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan muy buena tarde. Muchas buenas tardes gracias. a todos. Buenas Muchas tardes. gracias.